Bien, vamos a resolver el práctico 2 de la materia análisis de circuitos. Primera pregunta nos dice, determina los valores nominal, máximo y mínimo de las resistencias cuyas bandas de colores se proporcionan en cada inciso. Para la resistencia A tenemos primer color, segundo color, tercer color y cuarto color. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es anotar los colores, en este caso el amarillo, el 4. La segunda banda es verde, que vale 5. Y su multiplicador es el violeta. El violeta es 7 por 10 a la 7. ¿Ya? Más menos el cuarto color, que es el dorado, ¿no? El dorado es 5%. Es el rango entre el máximo y el mínimo, ¿no? Del nominal. ¿Ya? Así que el RA nominal debería ser este de acá, con 0% de variación, que equivale a 450 mega ohms. ¿Ya? El RA mínimo es 450 menos el 5%. 10% de 450 es 45. La mitad es 22,5. 450 menos 5%. 450 menos 22,5. 95. 450 por 0,95. 427,5, sí. El mínimo es 427,5 mega ohms. El máximo 472,5 mega ohms. ¿Ya? Por 1,05. Sí. La RB creo que ya estaba. De todas formas podemos volver a calcular la RB. Café. Café es 1. Azul es 6, si no me equivoco, sí. Rojo por 10 a la 2. Y más menos plateado, que es 10%. Así que el nominal es el esperado. Sería 1,6 K ohms. El RB mínimo es menos el 10%, ¿no? Así que 1,6 por 0,9. Perdón, 1,6 por 0,9. 1,44. Y el máximo 1,6 por 1,1. Más 10%, ¿no? 1,76. La resistencia C, ahí tenemos plateado, perdón, blanco primero. Blanco es 9. Blanco 9. Anaranjado 3. Amarillo es 4. Así que esto es por 10
a la 4, ¿ya? Más menos plateado es 10%. Así que el RC nominal, este valor, sin más ni menos, y creo que son 930K ohms, ¿sí? El RC mínimo y el RC máximo. 930 por 0.9, 837. Y 930 por 1.1, que es más 10%, ¿no? 1023. ¿Ya? Ahí los tenemos. Por último, el RD tiene violeta primero, que es 7, gris de segundo, que es 8, por 10 elevado a verde. Verde que es 5, 10 a la 5. ¿Ya? Esto de acá es más menos, y dice sin color, ¿no? Si no me equivoco, cuando la cuarta banda no tiene color, era el 20 o 15%. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? El ingeniero siempre les dice. Sin banda, ¿ves? Aquí está, 20%. Sí, el 20% es el sin color. ¿Ya? Y ustedes pueden calcularlo. Y el RD, o RE, mejor dicho ahora. Rojo, rojo, 22 por 10. La tercera banda dice que es negro. Negro es 0. 10 a la 0 es 1, ¿no? Más, menos, sin colores. 20%. El RD nominal no es nada más que este valor de aquí. Voy a recorrer. Tengo 78,50. Voy a recorrer uno a la derecha. Bueno, perdón, uno a la izquierda. Y voy a tener mega. ¿Ya? Quita la coma. Si la recorro a la izquierda, esto es 10 a la 6. Y acá, esto de aquí es 22 ohms. ¿Ya? Para el máximo, ya saben, le suman el 20% y para el mínimo se les resta. Vamos con el ejercicio 2. Dice, en cada inciso, calcule los parámetros marcados con su índice X. ¿Ya? A ver, veamos uno por uno. Inciso A nos dice, hay una resistencia. ¿De cuántos ohms? De 20 ohms, ¿no? Ahora, dice que por esa resistencia está circulando una corriente. Eso es esto de acá, de 1 ampere. Las preguntas son, aquí, ¿cuánto mide voltaje? ¿Y qué potencia se ocupa? ¿O qué potencia disipa esta resistencia? Así que nuestras incógnitas son Bx y Px. ¿Ya? Donde Bx vamos a usar la regla de, perdón, la igualdad de Ohm, ¿no? La ley de Ohm. B y R. ¿Ya? Intensidad por resistencia.
En este caso la intensidad es de 1 ampere y lo estamos multiplicando por 20 ohms. ¿Cuánto de voltaje tenemos ahí entonces? 20 volts, ¿ya? Y acá, esto de aquí, potencia, no es nada más que voltaje por intensidad. Y esto va a ser 20 voltios por 1 ampere. ¿Cuánto nos da? 20 20 watts. watts. Correcto, 20 watts, ¿ya? Inciso B. Tenemos una resistencia. Tenemos 500 ohms. Y tenemos acá, ya no tenemos sino que tenemos voltaje, ¿ya? Por si acaso la ley que estoy usando es esta de acá. Hay un triangulito, lo voy a copiar ese triangulito. Ley de Ohm. Eso de ahí. Que lo tengan por aquícito, vamos a copiar. ¿Ya? Voltaje I por R. Intensidad B sobre R. En este caso nos piden calcular la intensidad que pasa por esta resistencia IX y nos piden hallar obviamente la potencia disipada por esta resistencia. Entonces tenemos IX, yo sé que eso es voltaje sobre resistencia. El voltaje que tengo son 2 voltios, ¿ya? Estoy tomando, por si acaso, este signo de acá. En este sentido, el voltaje son 2 voltios positivos. Y la resistencia son 500 ohms. ¿Ya? Así que esto va a ser 2 dividido entre 500, 0,04, dice, ¿no? 0,004 amperes. Si yo recorro la coma, 3 espacios, voy a tener 4 miliamperes. ¿Ya? Recuerden que mili es 10 a la menos 3, ¿no? Ahora, la potencia disipada son voltaje por intensidad, 2 voltios por 4 miliamperes. La potencia aquí son 8 milivatios, ¿no? Disipados. Que es lo mismo que ustedes hagan así, 2 voltios por 0,004 a, les va a salir 0,008, ¿no? Watts, que es lo mismo que milivatios. Inciso C. Aquí tenemos dos cosas. Tenemos la resistencia. Tengo el voltaje. No, perdón. Tengo la intensidad que entra o pasa por esta resistencia. Ah, no, eso no tengo, ¿no? Dice IX. Ah, desconocido. ¿Tenemos BX? No, tampoco. Desconocido. ¿Tengo los ohms? Sí, los tengo. 350. ¿Ya? Y, mira, tengo la potencia. La potencia son 12 watts. Ahora, ¿cómo calculamos voltaje e intensidad? Ahora, vamos a tener que usar de nuevo estas dos fórmulas. Por ejemplo, yo sé que potencia es igual a voltaje por intensidad. Y yo sé que la intensidad es voltaje sobre R. Aquí no, ¿eh? Intensidad es voltaje sobre R. Ya. Lo estoy reemplazando. Está I. Entonces no es nada más que voltaje al cuadrado sobre R.
No conozco el voltaje, pero conozco R y conozco la potencia. Así que, despejando, me quedaría que el voltaje es la raíz cuadrada. Esta R pasa a multiplicar a la P, ¿no? Potencia por resistencia, una raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, voltaje de X es igual a 12 vatios por la resistencia. La resistencia son 350 ohms. ¿Ya? Raíz cuadrada de 12 por 350. 4200, dice, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto vale Bx? A ver, creo que esto no saca raíces. 64,81 vamos a usar. Ahí. ¿Ya? Volts. Para I podemos hacer la misma sustitución. Yo sé que potencia es igual a voltaje por I. Yo sé que voltaje no es nada más que I por R por I. Esto de acá es voltaje, ¿no? Ya lo usamos antes. ¿Ya? Entonces, I por I es I cuadrado de R. Si tenemos que P es igual a I cuadrado de R, al despejar I, me va a quedar potencia sobre R. Está multiplicando, pasa a dividir y una raíz cuadrada. Entonces, IX sería la raíz de 12 watts sobre 350. A ver. Calculadora. 12 dividido entre 350. Nos queda eso de ahí. Vamos a sacarle la raíz cuadrada. Y es 0,1852 vamos a ponerlo. ¿Ya? 0,1852 amperes. Si quieren verlo, es 185 miliamperes. A ver, podríamos usar un decimal más. Sí, podríamos usar. En lugar de 2, 16. 18516. Y aquí quedaría 185,16. Al 6 no lo he redondeado a 7 porque tiene al lado 4, ¿no? El 4 no es mayor que 5. Ya, y si quieren probarlo, fácil. Debería ser B por I, ¿no? Vamos a ponerlo que tanto se aproxima a nuestro valor. 64,81 por 0,18516. 12, ¿no? Con 3 ceros. Casi los 12 watts. Ya. Sí que está bien. ¿Ok? Ahí tenemos los dos resultados. Tenemos IX y BX. Para el inciso D, ¿qué es lo que pide? A ver. Ah, mira. Da los dos extremos. Da voltaje y da intensidad. Da estos dos. Mira. Resistencia es BI. Ahí tienes que ocupar eso. Y acá es lo mismo, solo que en vez de voltaje está poniendo intensidad y potencia. Es la de 25 y 51, ¿no? Lo mismo, hay una resistencia. No conocemos la resistencia, es Rx. La potencia tampoco, Px. Pero sí conocemos sus valores de voltaje y de intensidad. ¿Cuánto era la intensidad? 25 miliamperes, ¿ya?
Si yo conozco voltaje y la intensidad, voltaje sobre intensidad es la resistencia. Así que 51 MB sobre 25 MA, esto nos va a quedar ohms. 51 sobre 25, 2,04 es. ¿Ya? Ahí está la resistencia. Y la potencia es fácil, ¿no? Es voltaje por intensidad. 51 milivolts por 25 miliamperes. Esto de acá, hay que tener cuidado con esto de aquí, va a ser 51 por 10 a la menos 3 por 25 por 10 a la menos 3. Así que, resultado, estas dos pueden sumar, menos 3, menos 6, y 51 por 25. 1275. Esto de aquí es watts. Así que, reduciéndolo hacia la izquierda, P de X, voy a escribir por acá, 1275 por 10 a la menos 6 watts, puede ser de esta forma. Menos 5, menos 4 y menos 3. Sería 1,275 miliwatts. Esa es su potencia, ¿ya? Ya la E se la deja a usted, ¿ya? Que la resuelvan. A ver, ¿qué más hay? Dice, disponiendo 4 resistencias de 100 ohms, muestre todas las combinaciones, serie, paralelo, como usted quiera, que puede efectuar y determina la resistencia equivalente en cada caso. Me imagino que se puede buscar todo esto. La primera, estas 25 es de las 4 en paralelo. En pocas palabras, lo que ustedes tienen que hacer ahí, para el inciso 3, perdón, para el punto 3, ustedes tienen a disposición 4 resistencias de 100 ohms. Usted tiene que acomodarla a las resistencias de la forma que usted quiera. Usted puede hacerlo de la siguiente forma. Puede hacer, como les decía hace rato, poner las 4 en paralelo. Así. ¿Ah? Y resulta ser que estas 4 en paralelo, la resultante equivalente, si todas valen 100, pueden calcularlo y les va a salir que es, si no me equivoco, 25 ohms. ¿Ya? Luego pueden poner la otra, la más fácil, es poner las 4 en serie. 100, 100, 100, 100. Ahí la resultante equivalente les va a dar 400. Y así van a hacer una serie de combinaciones con todas las resistencias. Otro ejemplo podría ser, qué sé yo, pongo una así, después pongo otra así, otra de esta forma, y acá faltaría una más, ¿no? Una resistencia más por acá, y ahí están las 4. ¿Cuánto es la resultante equivalente? 100, 100 y 50 de estas dos, porque son 100 y 100. Entre estas dos en paralelo se va a hacer 50. 50 más 200.
250 ohms. Y así, todas las combinaciones que se les ocurra hacer eh, son las de acá en realidad. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay 14 combinaciones que él puso ahí. Las acomoda en las resistencias y calcula su resistencia equivalente. De extremo a extremo. ¿Ya? Eso les pide en el inciso o la pregunta 3. Ahora en la 4. Nos dice, dado el siguiente arreglo de resistencias, calcule la resistencia equivalente entre los puntos. Ya vamos a hacer eso. Es pura resistencia. Nuevo. Vamos a copiarlo para no estar dibujándolo. Y lo vamos a poner aquí. Sí. Ya. Dado el siguiente arreglo, nos pide el inciso A es de A a B. R A B. A ver, busquemos los puntos. Entre A y entre B. Tal vez a alguno se le ocurre y dice, ah, es 7. No, no solamente es 7. ¿Por qué? Porque van a ver lo siguiente. Miren. Aquí está el punto A. Ustedes ponen el tester ahí y el tester acá. Y B. Y entre el punto A y B, lo que existe es de aquí a aquí. Primero esta de acá. ¿Ya? Ahí, eso es 7. Luego voy a recorrer por acá, por acá, por acá, por acá. Ah, tengo esta otra ruta. Hay una ahí. Vamos a poner punto. Vamos a ponerlas directo. Y otra por acá. ¿Qué más hay? Otra que afecte indirectamente, esta de aquí igual, ¿no? Sale de B. Tenemos ahí. Y tenemos por acá. Ya, ¿qué más? ¿Qué más está unido a A y B? Ah, mira, de aquí igual sale. Básicamente es todo, ¿no? Ahí, ahí y ahí. ¿Lo he vuelto a copiar? Solamente que a mí me interesa hallar esto de aquí. ¿Ya? Y podemos ir encontrándonos el resultado de la resistencia equivalente calculando todo lo demás. ¿Ya? Es decir, que yo voy a tener aquí mis dos extremos y voy reduciendo esto. Vamos a ver ahorita cómo se hace. 30, 16, 4, 12, 50, 25 y 15. ¿Ya? Yo voy reduciéndolo. Primero, antes que nada, voy a sumar estas dos de acá. 16, 16, ¿ya? Así que lo voy a copiar. Ahí tengo la de 7. No hay lío. El tester está puesto ahí. Ahí tengo esto de acá y acá. Ahí lo voy a dejar. Esto de acá, ¿cómo se puede reducir? Para empezar, estas dos están en serie, ¿no? Yo podría dejarlo ahí y estas dos, en lugar de tener dos resistencias, las sumo y tengo una, ¿no? Ahí, fíjense. Aquí tengo 16, aquí tengo 7, 12 más 4, 16 también, ¿no? Ahí, ya está reducido. Ahora, esto de aquí va a seguir siendo lo mismo.
50, aquí tenemos 30, aquí tenemos 15, aquí tenemos 25, ¿no? Disculpen el dibujo feo. Ahora, ¿qué más se puede reducir? Podríamos haberlo hecho igual acá, entre estos tres. Si se dan cuenta, al mismo punto, esas tres están en serie, de una vez. Vamos a hacerla esas tres en serie. Caramba, che. Uy, se borró. Ahí, eso de ahí. Aquí está A, aquí está B. Y aquí tenemos la resistencia de 30, que no se está moviendo. La que vamos a tocar es esta de por fuera. Así que vamos a hacer una sola, que representa esas tres. 50, ¿ya? Están en serie, se suman. 75, 80, 90, ¿no? A ver, 30, 50, 40, sí. 90. Estas dos de acá, las vuelvo a copiar, las tengo así. Tenemos A, tenemos B, tengo 7. Y este 30 de acá sigue por acácito ahí. Tengo otra unión. Podría trabajar directamente estos dos igual, pero voy a trabajar primero estos dos. Voy a hacerla una sola resistencia. Y la configuración entre estos dos es paralela o serie. A ver, ¿quién dice? ¿Será que es paralela o que es serie? Es en paralelo, ¿no? Así que la resistencia va a ser 1 sobre 16 más 1 sobre 16, ¿no? Si no me equivoco es así. Resistencia paralela. Imágenes. Ah, no, es 1 sobre todo eso. Y nos faltó esto de acá. 1. Ahora sí. Y esto va a ser igual a 1 sobre 1,16 más 1,16, 2,16. Volcándolo, medio con medio, extremos con extremos, nos queda 16 sobre 2. Y esto es 8. ¿Ya? De 16 a 16 están en paralelo, como son del mismo valor, vamos a tener la mitad. Ya, ahora, vamos a trabajar estas dos. 90 paralelo con 30. ¿Ya? Si yo las junto ahí, por si acaso, pucha. Ahí, acá y acá. ¿Ya? Si yo junto estas dos, no me afectan este punto. De hecho, la estoy simplificando. Acá. Y 90, 30 paralelo es 1 sobre 90 más 1 sobre 30. Igual 1, 90, 1 más 3. A ver. Y esto es igual a 1, 4 sobre 90, que es 90 sobre 4. ¿Cuánto nos da eso? 90 dividido entre 4, 22,5, ¿no? 22,5. Así que el 90 paralelo con 30 es 22,5. ¿Ya? Ahora, eh, vamos a usar otra hoja. Voy a copiar la configuración de nuevo. Aquí está A. Aquí está B. Hay una resistencia que pasa por acá que tiene valor 7. Hay otra resistencia que sale de aquí y lo acabamos de calcular su valor. Era 90 con 30 en paralelo. Y nos dio 90 sobre 4, que es en realidad 22,5, ¿no? 22,5. Y tenemos otra resistencia
por acá. A ver, ¿cuánto vale esa? Vale 8. Bien, yo voy a agrupar estas dos. ¿Puedo agruparlas? Sí, se puede agrupar. Lo voy a copiar por acá de nuevo. 7. Y ya no va a ser 2, sino que solamente va a ser 1. ¿Qué valor va a tener? 22,5 más 8, 30,5. Y esa configuración de A y B, puedo simplificarla totalmente en una sola resistencia, donde 7 está en paralelo con 30,5. A ver, vamos a hallar ese valor. 1 sobre 7 más 1 sobre 30,5. Igual, ¿cuánto sale todo eso? A ver. Vamos a transformarlo primero. 1,7 más 10, 305 por 10 y por 10. Puedes hacerme decimal. Creo que se puede simplificar algo entre 5, 305 dividido entre 5, 61. Así que esto es 1 sobre 7 más 2 sobre 61. 1 entre 7 y 61. Creo que no hay. Los dos son primos, si no me equivoco. Obviamente 61 dividido entre 7 no va a dar nada, ¿no? Así que directamente 7 por 61. 427. Y este de aquí es así, ¿no? Así es. 61 más 7 por 2, 14. ¿Ok? Sigamos sumando. 1, 61 más 14, 75, sobre 427. Y esto de acá es medios con medios, extremos con extremos, 427 entre 75. Y nos va a dar 5,693 ohms. Y eso es RAB. ¿Ok? Y ahí termina ese ejercicio. Después, para hacer los demás, van simplificando de la misma forma. Escogen las dos patitas que van a ir simplificando, lo van simplificando, lo simplifican, simplifican, hasta llegar a una sola resistencia. Y esa es la resistencia equivalente entre A y B. ¿Ok? Bien. Siguiente ejercicio. Dice, calcule por división de voltaje los parámetros señalados. Ok. Vamos a recordar lo que era. Ah, mira, aquí está la respuesta. Para la A, 5,69, ¿no? ¿Cuánto sacamos nosotros? 5,693, ¿no? Es lo mismo. Un decimal más. Calcule por divisor de voltaje. Creo que ya lo recorté, lo voy a pegar. Ya. Vamos a buscar esta fórmula de divisor de voltaje. A tenerla a mano. Ley de Ohm, aquí divisor de voltaje. Ahí mira. Creo que este de aquí está, ¿no? Copiémoslo.
Y lo vamos a colocar delante del texto. Ok. Requisito la muestra. Acá va a ser arriba y abajo. Vamos a tener ahí nuestra fórmula. ¿Ya? Eh, ya, nosotros vamos a usar esta de la izquierda. ¿Ya? Y vamos a usar en la primera ahora. ¿Qué datos tenemos? En el inciso A. Dice que de aquí a aquí. De nuevo. Hay un voltaje. Su resistencia es su resistencia de aquí dice que son 100 ohms. La resistencia de aquí son 20 ohms. Tengo voltaje X y tengo voltaje Y. ¿Ya? Y esto de aquí. De acá a acá me marca 15 voltios. ¿Ok? Esto se puede solucionar mediante mallas, igual si es que se olvidaran lo que es el tema de lo que es esta fórmula. Su resolución sale de mallas. ¿Ya? Y justamente podemos explicarlo ahorita. Digamos. Esto de acá es como si fuera una fuente. Positivo, negativo. ¿Ya? Y aquí adentro se produce una malla. Si nosotros hacemos la malla, supuestamente la sumatoria de voltajes nos va a dar 0, ¿no? Por lo tanto, yo voy a tener primero, en el sentido de la malla, anotamos menos 15 voltios. Seguimos más este voltaje de aquí, que es I1, y es resistencia que vale 100 por I1, ¿ya? Más 20, acá tenemos 20, es BY en este caso, multiplicado por la intensidad 1. Y todo eso debería darnos 0. Ahora, esto nos va a dar 120 y 1 igual a 15 voltios. Esto es 120 ohms en este caso. Vamos a ahorrarle la unidad. Y 1 será 15 dividido entre 120. Y esta de aquí es la corriente que circula por todo este circuito. ¿Ya? Eso en caso de que se olviden la fórmula. 15 dividido entre 120, 0,125 amperes. Y ahora sí, aquí yo tengo mi resistencia. Yo sé que voltaje es igual a intensidad por resistencia. En el voltaje X, la intensidad va a ser la misma, 0,125. Y la resistencia en este caso nos da 100, ¿no? Tenemos dos ceros, vamos a recorrer entonces 12,5 creo que. Por 100, sí, 12,5 para Bx. Y para By es lo mismo, intensidad por resistencia. La resistencia es 20 y acá nuestra intensidad es la misma. 0,125, 0,125 por 20, 2,5. Y ahí está. Voltajes.
¿Cómo estamos seguros de que lo hicimos bien? Se supone que esta fuente se está repartiendo, ¿no? Aquí un voltaje y aquí el otro. Si yo pongo aquí el tester, la pata positiva y la pata negativa, debería mostrarme ¿cuánto? 12,5. Si yo pusiera aquí la patita positiva y la patita negativa, ¿cuánto debería mostrarme? 2,5. Esa es la función del divisor de voltaje. Justamente es así un divisor de voltaje. Tenemos una fuente grande y queremos dividirla en voltajes más pequeños, ¿ya? Les decía, ¿cómo estamos seguros? Obviamente al sumarlo ambos, como están en serie los voltajes se suman en serie, debería darnos el equivalente de este de acá. Dado que en este nivel, si yo pongo el tester, la pata positiva, y acá abajo yo pusiera la pata negativa, automáticamente sé que es 15, ¿no? Y sumando estos voltajes también me da 15. Bien. Ya. Su compañero me dice que ahí no es 100, es 10. Sí, lo vi mal ese. Igual es lo mismo. ¿Qué vamos a cambiar acá? Se va a poner 10, ¿no? Y aquí en lugar de 100 se tiene 10. Y aquí ya no es, aquí es 30. 15 dividido entre 30. Creo que este es 1 y 2. Un medio, que es 0,5 amperes. Aquí vamos a cambiar eso. Sí, gracias por la corrección. Yo le puse con 100, ¿no? Pero igual, ya sacamos esto de aquí. 0,5. Ahí. 0,5 amperes. 10 y 20. 0,5 multiplicado por 10, multiplicado por 20 en otro caso, ¿no? Esto nos va a dar 5 voltios y aquí nos va a dar 10 voltios. Igual, la suma sigue siendo el valor de 15, ¿ya? Voltajes. En el caso de acá, se desconoce el valor de la fuente, ¿no? Pero conocemos este valor y conocemos este valor de acá. Tenemos 3 valores, igual que acá. Para la B, a ver, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar igual esta fórmula de acá. Para hacer mallas, también se puede hacer mallas. Solamente que aquí desconocemos el valor total, ¿no? No es conveniente hacer mallas. Aquí sí, porque ya conozco la suma total. Conozco todos los voltajes, ¿no? Acá, a ver, en la B vamos a tener que usar su fórmula esa. Oh. Perdón. Tenemos así, 7, 8. Ahí. Este voltaje no se conoce, ¿ya? Pero tenemos la resistencia 7 y tenemos la intensidad, no, la intensidad no, la resistencia 8 y acá tenemos 3 voltios, ¿era, no? Más menos 3 voltios. Ok.
Está fácil. Les había dicho, ¿no? Que esto se puede simular así. El divisor de voltaje tiene una fuente de voltaje. Obviamente es un circuito cerrado. Y tiene su propia corriente. Una sola corriente atraviesa todo esto. ¿Ya? Ahora, como ya tengo yo este valor, es decir, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿no? Teníamos más arriba esa fórmula. Voltaje sobre resistencia. Sí, I igual a V sobre R. Entonces, yo sé que la corriente que pasa por aquí, por acá y por acá es la misma porque es una malla cerrada. ¿Ya? Entonces, esta I es I1 o simplemente I, llamémosla. Y circula todo este circuito cerrado, es una malla. Ahora, el voltaje en esta resistencia es de 3 voltios y su resistencia es de 8. 3 dividido entre 8, 0,375 amperes. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber el valor total, ya sea aquí o acá, si ustedes se dan cuenta, si pongo el tester aquí la pata positiva y aquí la pata negativa, se pueden formar dos cosas. Primero, lo voy a poner por acá, para que se entienda. Esta resistencia que está en serie, yo puedo dejarla una sola. Y será la resistencia 7 más 8, porque está en serie, ¿no? 7 más 8, 15. Y acá, mira, puedo pillar la fuente. Pillo la fuente B, igual, positivo y negativo, lo pongo a la misma polarización, positivo y negativo. Mi tester está aquí la pata positiva y aquí está la pata negativa. Si yo sé que por acá circula una corriente I1, ¿qué puedo obtener de esta resistencia? De esa resistencia puedo decir, mira, el voltaje que mida tanto en esta resistencia como en esta otra es la misma, es el mismo voltaje. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ahí está la parte positiva y de que aquí está la parte negativa. Entonces, B no es nada más que la intensidad que circula, que es 0,375, por la resistencia que es 15. El voltaje es entonces 0,375 por 15. 5,625. Ahí. Volts. Que es lo que me preguntaba, ¿no? Y ahí está. Ese es el valor de B. No pide el valor de Y, digamos, el otro valor. Solamente nos pide B. Y ese es el resultado. ¿Ok? Así. Facilito, ¿no? Para la C, les había dicho que es lo mismo que la primera. Solamente que aquí vamos a tener cuidado de que no tenemos R, pero sí tenemos 12 y sí tenemos una resistencia, ¿no? A ver, dice 10. De aquí a acá, ¿cuántos voltios hay? 12. 12 voltios. Tenemos 10, tenemos R.
10 ohms, la resistencia que nos interesa hallar, y aquí su voltaje nos dice que es 2 voltios. Ok, tenemos 2 voltios. ¿Ya? Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos usar directamente esta fórmula si quieren. Es voltaje 1, R2, R1 más R2. Ahí tendríamos que despejar simplemente R2. Y voltaje 1 ya lo tenemos. O bueno, tenemos el voltaje total, pero no voltaje 1, ¿no? A ver, vamos al análisis mejor. Voy a cerrar por acá. Voy a cerrar acá. Aquí. Y acá. Así y así. Lo que tenemos a la izquierda es muy similar a lo que estoy dibujando a la derecha. Aquí tenemos 10 ohms. Aquí tenemos R, que no conocemos. Tenemos 12 voltios. Y sabemos que aquí esto mide 2 voltios. Ya. Bueno, si nosotros hablamos de la corriente, una corriente I1 que circula por acá, vamos a sumar todo esto, ¿ya? Más, menos, menos, más. Siguiendo el sentido de la corriente, voy a tener menos 12 igual a I1 multiplicado por 10, o vamos a ponerlo así directo. Resistencia por intensidad nos da voltaje. Recuerda que vamos a hacer sumatoria de voltaje igual a 0. Siempre se trabaja con eso en mal. Y tengo la resistencia, vale 10. La corriente que circula es I1. Más, aquí podría multiplicar I1 por R, pero no es necesario porque ya tengo el conocimiento de este voltaje. De hecho, lo que yo debía hacer acá, en lugar de poner esa resistencia, directamente asumo que aquí hay una fuente y le pongo los 2 voltios que corresponden acá. ¿Ya? Así que más 2 voltios. Y de acá vamos a tener que 10 veces I1 es igual a oh, 14 voltios negativos. Y 1 menos 1,4 amperes. En pocas palabras, este negativo nos indica de que esta corriente en realidad está circulando en este sentido, ¿no? Si lo pusiéramos en ese sentido, la corriente ahora es positiva, ¿ya? En este caso salió negativo solamente por eso. El sentido de la corriente es contrario al que está planteado. Solo eso. Ahora, ya que conozco el amperaje, ¿qué puedo sacar? Yo sé que por acá, en este sentido, circulan menos 1,4 amperes. ¿Ya? Entonces, la resistencia que pasa por ahí, resistencia, no importa el sentido del amperaje, sabemos que es voltaje, es así, V I R, sí, V sobre I. El voltaje son 2 voltios y el amperaje 1,4 amperes. ¿Ya? Y no interesa el sentido, simplemente me interesa la magnitud de la corriente. Así que vamos a tener 2 dividido entre 1,4. 1,4285 ohms. 86 sería redondeando.
Y ahí está. Pocas palabras, a ver, tendríamos que tener porcentaje I por R. Menos 1.4 por 1.4. Ya. Listo. Sigamos con el otro. Calcule por divisor de corriente los parámetros señalados. Ya es similar. Hay que usar simplemente las definiciones de los divisores de corriente, ¿no? Y por acá, ¿qué más tenemos? Leyes de Ohm, Kirchhoff, para determinar los valores Ix y Bx. ¿Ok? Vamos a usar mallas, nodos y por acá igual. Ya, ok. Voy a compartir.